Buenas tardes, queridos amigos, colegas, compañeros, nuestra linda comunidad del CICP Delegación Rumiñahui, la Comisión de Actualización de Conocimientos, como todos los jueves, tenemos una linda exposición, un poco enfocado en la gestión del recurso hídrico. Nos acompaña el ingeniero Galo Espinosa con una excelente exposición, soluciones inteligentes para gestionar el agua no contabilizada. Consideremos que el ARCA en el año 2021 ha determinado que incluso casi más de la mitad del agua potabilizada es considerada el agua no contabilizada. Esta se podría considerar solamente incluso por acometidas ilícitas, por errores en medición, por consumos no facturados. Hay varias las razones que casi el 50% del agua potabilizada es considerada agua no contabilizada. En esta ocasión, nuestro ingeniero especialista en implementación de tecnologías inteligentes para gestionar el agua no contabilizada ha trabajado varios años en Indagua, Ecuador, desde el 2018, enfocado en promover la aplicación de tecnologías inteligentes para gestionar el agua no contabilizada y la evaluación de tuberías. Es ingeniero civil de la Universidad Católica del Ecuador, con una maestría en Administración de Empresas del INCAE, Costa Rica, y diversos cursos enfocados en la gestión de los servicios de agua. Desde el 2017 hasta el 2017, trabajó en las esferas públicas en varias entidades del Estado ecuatoriano, entre ellas como director técnico del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, subsecretario técnico de la Secretaría del SENAGUA, coordinador del sector estratégico Agua en el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y asesor de proyectos en el Ministerio de Minería. Es ponente también, ha participado en la Conferencia Internacional del Agua patrocinada por IWA BID SPOL, llevada a cabo en el 2019 en la ciudad de Guayaquil, con el tema Nuevas tecnologías para la detección de fugas de agua. Le damos la bienvenida y siga nomás, ingeniero Galo Espinosa. Sí. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto participar en este importante evento. En primer lugar, quiero agradecer a la ingeniera Evelyn Isa, del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, Delegación Rumiñahui, por permitir compartir con ustedes esta presentación de soluciones inteligentes para la gestión del agua no contabilizada. Vamos a empezar entonces con la presentación. Disculpen algo. Ya. Antes de empezar a revisar las soluciones inteligentes para gestionar el agua no contabilizada, es importante tomar en cuenta la importancia o la relevancia que tiene la gestión del agua no contabilizada, no solo a nivel local, sino también a nivel mundial. Vamos a empezar entonces viendo la situación. En el Ecuador, el 48% del agua se convierte en agua no contabilizada, lo cual representa una pérdida de más de 320 millones de dólares, lo cual es una cifra muy importante. Por otra parte, las empresas de agua potable, los operadores encargados de prestar estos servicios, enfrentan grandes desafíos por delante. Entre ellos tenemos el cambio climático, el crecimiento demográfico. Los problemas de la escasez del agua son latentes. Hay diferentes estudios que mencionan que afectará a 2/3 de la población mundial para el año 2025. Por otro lado, el incremento de la población del orden del 70% prevista para el 2050 es una cifra muy importante que hay que tener muy en cuenta. En este sentido, la escasez del agua ya es o será un problema, lo cual, aunado con el crecimiento esperado de la población, obliga a ser más eficientes en lo relativo a la gestión del agua. Otro tema importante a tener en cuenta en el contexto actual son los nuevos avances tecnológicos. La evolución en la industria del agua hace imprescindible repensar los métodos tradicionales para gestionar el agua, que por lo general siempre se han apuntado por el lado de la oferta, es decir, la habilitación de nuevas fuentes de agua. Estudios del Banco Mundial, diversos estudios, han señalado que la habilitación de una nueva fuente tiene un costo aproximado de $165 por persona, mientras que la reducción del agua no contabilizada tiene apenas un costo de $66 por persona. Es decir, que la habilitación de una nueva fuente es 2.5 veces más onerosa que enfocarse en la reducción del agua no contabilizada, lo cual, sobre todo en nuestro país, tiene una preponderancia
dado los altos niveles del índice de agua no contabilizada que se manejan en las diferentes empresas de agua potable a nivel nacional, llegando algunas de ellas incluso a superar el 60%. Una buena noticia dentro de este contexto podría decirse que la reducción del agua no contabilizada es ahora una prioridad. Desde enero de 2022, con la nueva regulación establecida por la Agencia de Regulación y Control del Agua, que dispuso la aplicación del programa de uso eficiente del agua, que comprende la implementación de proyectos de macromedición, micromedición, control de pérdidas. Es un gran paso que se está dando para iniciar o repensar o empezar a mirar la reducción de las altas tasas elevadas de agua no potabilizada que se registran en el país. Entrando ya en el tema, en primer lugar vamos a mirar rápidamente las estrategias para gestionar las pérdidas de agua aparentes o comerciales. Estas estrategias son reconocidas, están siendo aplicadas a nivel mundial y han sido validadas por la Asociación Internacional del Agua y comprenden el catastro de clientes, el control de fraudes, el control de medidores, lecturas y errores contables. La tecnología, una de las tecnologías más innovadoras para enfrentar las pérdidas comerciales es la plataforma tecnológica BootDry con el módulo WaterMeter, que alerta y predice los errores de medición, con una particularidad que es un monitoreo continuo 24/7, 365 días del año. En cambio, las estrategias para gestionar las pérdidas del agua real o de las pérdidas físicas, tenemos asimismo que son validadas por la Asociación Internacional del Agua, tenemos el control activo de fugas, la gestión de tuberías y activos, la rapidez y calidad de las reparaciones de las tuberías o fugas y la gestión de la presión. Para potenciar estas medidas, existen algunas tecnologías que permiten sacar el máximo provecho de cada una de estas estrategias. Tenemos por un lado el sistema Nautilus para la detección de fugas. Tenemos el sistema PECAT que permite la evaluación de los espesores de la tubería. Existen ahora ya diversas tecnologías que tienen que ver con los moduladores de presión que permiten controlar y modular las presiones en las redes de agua. Y la plataforma BoomBray con el módulo LeakFinder que alerta y produce fugas y anomalías. Vamos a empezar entonces primero mirando la plataforma tecnológica BoomBray, que es una tecnología disruptiva. Es una tecnología disruptiva porque produce una solución definitiva y única hasta el momento para solucionar las pérdidas de agua, pues se enfoca tanto en las pérdidas comerciales como en las pérdidas físicas. Es una tecnología disruptiva también porque propicia un nuevo enfoque radical basado en la aplicación de sectores virtuales para la detección de fugas y anomalías que vamos a ver más adelante. La plataforma tecnológica BootBray fue desarrollada por BootPlanet, que es una empresa de base tecnológica altamente innovadora que promueve la digitalización del sector agua. Es pionera, líder en la aplicación de inteligencia artificial. BootPlanet está localizada en Donostia, San Sebastián, País Vasco de España. La plataforma tecnológica BootBray se caracteriza por una combinación única de tecnologías, entre ellas están inteligencia artificial, sectores virtuales, simulación hidráulica, gemelo digital, Big Data y metrología. Todo esto permite que las empresas de servicios públicos de agua sean más eficientes y resilientes. Esta combinación única de tecnologías, cabe destacar, ha despertado mucho el interés de diferentes sectores relacionados con el ciclo integral del agua, lo que ha motivado que el Congreso de la Asociación Internacional del Agua, WaterLoss 2024, se celebre en San Sebastián, España, donde BootPlanet tiene a cargo la coordinación del evento. BootPlanet ha recibido innumerables eventos, sobre todo por sus trayectorias y
su desarrollo, implementación e introducción de la inteligencia artificial en los temas del agua, un sinnúmero de premios que le hacen, que son reconocidos a nivel mundial, es una entidad reconocida a nivel mundial precisamente. La plataforma tecnológica Moonbrain se viene utilizando en diversos países a nivel mundial, en países tanto en Europa como en nuestro continente. Los últimos proyectos que se están llevando a cabo han sido suscritos hace poco en Inglaterra con la aplicación de la plataforma en la empresa de agua potable de Normandía y en Chile, en Santiago de Chile, en la empresa Aguas Andinas. La plataforma tecnológica Moonbrain consiste en una plataforma de 8 módulos. Los módulos, cada uno de los módulos tienen su relevancia, su importancia. Tenemos en primer lugar el módulo Leak Finder, detector de fugas, WaterMeter, medidores de agua, que lo vamos a ver con más detalle más adelante. Water Quality, de calidad del agua, que también es un tema muy relevante porque justamente la nueva normativa en el Ecuador también está enfocando para que se asegure la calidad de los servicios del agua en las empresas de agua potable. El módulo de usos finales, que permite conocer la comprensión de los usos del agua dentro de los domicilios de las viviendas, lo cual arroja información muy valiosa para implementar políticas de ahorro y de tarifas, y sobre todo información que es muy útil para obtener mayor resiliencia en casos de estrés hídricos. Tenemos el módulo de aguas residuales para todo lo que tiene que ver el manejo de los sistemas de alcantarillado, las aplicaciones web para automatizar activos y el explorador de datos que encapsula cuadros de mando con todos los datos de la empresa para optimizar el rendimiento general de las empresas de agua potable. Vamos a empezar primero mirando el módulo Leak Finder, el módulo detector de fugas, para localizar localizar las pérdidas físicas. Leak Finder detecta, localiza y dimensiona fugas en su estado inicial, que es lo que le hace disruptivo a este módulo. Pues por lo general muchas plataformas, muchos programas, muchas tecnologías detectan y localizan fugas, pero no las dimensionan. La particularidad aquí de Moonbrain es que no solo detecta y localiza, sino que dimensiona las fugas y las ubica en su estado inicial, es decir, antes de que se generen daños o mayores daños o explosiones en la red. ¿Cómo funciona Leak Finder? Bueno, Leak Finder procesa, genera, analiza un sinnúmero de datos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, como datos de entrada, información de los sensores de la red, de medición de flujo, de presión, de calidad de agua, niveles de los tanques, información relativa a los medidores de agua, otra información que tiene que ver con modelo hidráulico, que la cartografía, GIS. Toda esa información se sube al modelo, a Moonbrain. Y luego de procesar esta información, da como salida resultados de eventos, de alarmas y simulaciones de lo que está ocurriendo en la red, respecto al flujo, respecto a la presión, asociado a los sensores, asociado a los activos y a indicadores de desempeño. En sí, como se puede ver, el sistema es muy sencillo de implementar, de operar, y prácticamente todas las tecnologías que tiene inmerso lo hace que sea muy moldeable, fácil y aplicable y con resultados fabulosos para las entidades de agua potable. Leak Finder se caracteriza por ser lo disruptivos que de esta solución se utiliza en cualquier tipo de sector. Puede utilizarse en sectores pequeños, medianos, en sectores grandes, mallados, abiertos, sectorizados, no sectorizados, donde puede aplicar inteligencia artificial con resultados a nivel de los sectores, o aplicando sectores virtuales, la detección de anomalías se hace a nivel de tuberías. Este es un tema muy importante que hay que destacar, porque una cosa es que se determine, se defina o se indique en un sector o en una área, si el sector, por decir, es un sector pequeño de 20 kilómetros, hay un problema, hay una fuga, una anomalía. Es una información muy valiosa, pero toca aplicar
otro tipo de herramientas adicionales para poder identificar dentro de esa área, dentro de los 20 kilómetros, dónde está ocurriendo esa problemática. En cambio, aplicando sectores virtuales, la parte eso engorrosa de ubicar o precisar dónde está el problema se elimina, pues mediante sectores virtuales se puede ubicar los problemas y anomalías a nivel de tuberías. Es decir, en tal punto de la tubería, ahí está el problema y rápidamente puede dar una solución. El enfoque de localización de fugas de los sectores físicos data de 1980, donde su aplicación de la sectorización física era sinónimo de una buena gestión, era sinónimo de reducción de pérdidas de agua. Pero en 2011 surge un nuevo concepto con los nuevos avances tecnológicos y científicos, que son los sectores virtuales o las áreas de medición virtual. Es decir, que ahora no es necesario sectorizar las redes para localizar fugas. Y además, los sectores virtuales presentan algunas ventajas. Tienen múltiples entradas de agua, lo que elimina cualquier problema de rendimiento hidráulico. El agua fluye libremente al no existir válvulas, lo que elimina problemas de estancamiento o calidad del agua. Se asegura la presión suficiente para la extinción de incendios por las múltiples entradas. Y obviamente algo muy importante son los menores costos de operación y montos de inversión que requiere su implementación, pues la única obra necesaria o montaje necesario es la implementación de caudalímetros bidireccionales dentro de la red. Tenemos un esquema en la parte superior a mano derecha que rápidamente muestra o ilustra cómo se conformaba una sectorización física que estaban caracterizadas por tener una entrada, una medición a la entrada al sector. Máximo 2 entradas y con válvulas en los sectores paralelos o juntos para evitar tener claramente cuál es el volumen de agua que ingresaba a cada sector. En la lámina inferior, en el cuadro inferior, en la ilustración anterior, vemos en cambio cómo cambia el esquema de los sectores virtuales. Desaparecen las válvulas. Ya no hay válvulas de control, es decir, esto elimina que posiblemente haya agua estancada dentro de los sectores. Todo eso se permite cualquier número de entradas al sector. Es decir, que el agua fluye más libremente y no hay ningún problema si por A o B una entrada en alguna parte de algún sector falla o tiene que ser bloqueada o cerrada, porque igual el agua sigue fluyendo por otros sectores de la tubería y siempre va a haber un servicio. La parte importante medular para que puedan funcionar los sectores virtuales es únicamente la definición y ubicación de los caudalímetros bidireccionales que tienen que ubicarse dentro de los sectores para poder generar las áreas de circuito virtual y que estas son manejadas, procesadas y administradas por GlickFinder, quien se encarga de su operación. Algo muy sencillo podría decirse, pero atrás de esto hay mucha tecnología, mucha investigación y también son muchos conocimientos patentados, que no hay muchos detalles que pueda también a veces conocer, justamente por las patentes que mantiene la tecnología. Para una explicación de cómo es el funcionamiento de GlickFinder, podemos ver de que el sistema siempre está monitoreando en ciertos puntos de la red flujo y presión, qué es lo que está ocurriendo y comparando con valores de la simulación hidráulica. Aquí, por ejemplo, tenemos en el gráfico, vemos que el gráfico en la parte inicial a la izquierda, tanto el flujo esperado en color rojo como el flujo real en color azul van muy de la mano. Pero en el 8 de abril a las 12 del día se presenta una rotura en la tubería, que el flujo se desplaza de 10 litros por segundo a 20 litros por segundo, y obviamente el flujo esperado y el flujo real se separan. Es por el problema que existe, la anomalía que existe en la red, hasta que después, a partir al final, después del 12 de abril, podría decirse esa anomalía es reparada y tanto el flujo esperado como el flujo real vuelven a ir de la mano muy concatenados. Es decir, que el sistema está monitoreando permanentemente qué es lo que está ocurriendo en la red y comparando con valores de referencia de la simulación hidráulica. Cuando hay una separación en un valor, manda una alerta para tomar una decisión o una revisión de lo que está ocurriendo.
Esto el sistema está trabajando 24/7, 365 días verificando y comprobando lo que está ocurriendo en la red, lo cual, si un equipo o un personal lo quisiera hacer, es muy difícil, porque por lo general los sistemas de agua potable están en el subsuelo, son muy difíciles de inspeccionar, de mirar y ver qué es lo que ocurre. Otro de las tecnologías que aplica es de la parte del gemelo digital, que habíamos dicho, que es lo que permite integrar el modelo hidráulico. Esto justamente es lo que permite conocer qué es lo que está ocurriendo en la red y prelocalizar los eventos. De esta forma, cada vez que hay una anomalía o un evento, se puede localizar en qué parte de la red se suscita. En este caso vemos la imagen a la derecha, en el gráfico, algunas tuberías en color rojo, otras tuberías en color amarillo, que quiere decir que el problema se está expandiendo, por eso hay unas zonas que ya están en amarilla. Y rápidamente, de esta manera, los operadores pueden dar una solución inmediata. Aquí justamente es una aplicación de los sectores virtuales que permite determinar y llegar a detectar los problemas y anomalías a nivel de tuberías. Pero el impacto o las ventajas de los sectores virtuales incluso va mucho más allá frente a la sectorización física, pues cuando hablamos de inversión en obra civil y equipamiento y en los costos de operación en los sectores virtuales, esto es relativamente bajo comparado con la sectorización física. Si nosotros nos ponemos a pensar, si quisiéramos en algún sector de alguna ciudad, de alguna red, hacer una sectorización, esto implicaría cerrar, cortar muchas tuberías, volver a habilitar pasos para conectar todas esas viviendas que fueron suspendidas del servicio al cortar la tubería, al bloquear la tubería. La sectorización es hacer un sector, hacer un círculo, es sectorizar, que haya una sola entrada. Entonces eso es muy costoso, toma tiempo. En cambio, en los sectores virtuales no hay que hacer ninguna actividad, no hay ninguna. Lo único es solo el montaje de los caudalímetros bidireccionales, que son los que se encargan de monitorear qué es lo que ocurre en la red. Otro tema muy importante y relevante entre la sectorización física y la sectorización virtual es que el monitoreo de las pérdidas de agua se hace a nivel de sectores. Como había indicado antes, una cosa es que nos digan, en el barrio Santa Anita, que puede ser de X tamaño, tenemos un problema. Otra cosa es que nos diga el sistema, en el barrio Santa Anita, en la intersección X y tal, o en la tubería en tal abscisado, hay un nivel en la tubería. Es completamente diferente. Otra diferencia fundamental es la detección de fugas y anomalías. En la sectorización física se lo hace en sitio. Hay que enviar cuadrillas, hay que utilizar a veces equipos adicionales, geófonos, correladores, para poder ubicar dónde está una problemática. En cambio, con la sectorización virtual se hace remota. Desde su tablero, desde su laptop, desde su computadora, en su casa, en su oficina, puede ver qué es lo que está ocurriendo y le indica dónde ahí está la anomalía. Justamente aquí tenemos una imagen de un reporte, de un monitoreo, es el monitoreo de las áreas en tiempo real, 24/7, 365 días. Vemos aquí una alerta con un 2 que nos está indicando el sistema de que ha habido a la derecha, está fallando un sensor de flujo y de presión. Arriba tenemos un gráfico, muestra cómo ha sido el comportamiento en esa zona en los últimos 3 meses y muestra justamente el salto que se está dando por el problema que se está suscitando. Entonces, de esta manera, prácticamente los operadores, los directivos, desde cualquier lugar pueden ver en su pantalla qué es lo que está ocurriendo y no como es lo normal o lo tradicional, esperar un reporte de la ciudadanía o alguna queja que está pasando algo en tal sector y enviar a los equipos a mirar qué ha ocurrido. Ellos regresan a la oficina, pasan un reporte, se analiza y se mira y se toma una decisión. Aquí la situación, la información fluye inmediatamente, directamente a los usuarios, a los operadores para tomar decisiones. Es una gestión de operación en tiempo real, es un cambio de enfoque. El sistema, desde la pantalla de su tablero, permite mirar qué es lo que está ocurriendo en la red. Y de esta manera poder organizar las gestiones de trabajo del personal. Es decir, que ahora los equipos ya salen con una instrucción a campo a verificar o hacer algo.
no lo que es cotidiano, que primero los equipos van a campo a ver qué pasa, qué ha sucedido, si hay alguna anomalía y regresan con informe y de ahí se hace una gestión. Es un cambio de enfoque. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar Lean Finder? Los beneficios son muy importantes y valiosos. Primero, que detecta fugas menores de 0.3 litros por segundo en su estado inicial antes de que causen grandes explosiones y pérdidas. Eso es muy importante. Una cosa es determinar una fuga, otra cosa es determinar, localizar, dimensionarla y ubicarla cuando ésta se está gestando, pues por el tiempo que se puede acortar para cualquier reparación o mejora o superación del daño. Evita las ráfagas, pues el sistema puede controlar, puede trabajar, manejar varios factores, puede manejar calidad del agua, puede manejar presión, puede manejar flujos, simultáneamente un mismo sistema que hace varias cosas a la vez y lo que evita tener sistemas independientes que a veces generan islas de información dentro de las empresas de agua potable. La detección de fugas. El sistema, cuando empieza una anomalía, detectar una anomalía, toma 26 horas para detectar que existe una anomalía. Y toma 5 horas para indicar el lugar donde se está generando esa anomalía. Es decir, que en 31 horas fácilmente se puede determinar dónde hay un problema en la red, lo cual es fabuloso. Es fabuloso porque si nosotros miramos el proceso de desarrollo de una fuga, empieza con las etapas de fondo, que son fugas de bajo caudal, con un caudal menor a 0.25 metros cúbicos por hora. Estas fugas de fondo se van desarrollando de la etapa de desarrollo, puede pasar a ser una fuga no reportada, que es una fuga que se localiza todavía bajo la tierra con caudales mayores de 0.25, y esa fuga puede seguir evolucionando hasta que son una fuga reportada o fugas visibles, que son ya fugas de gran caudal y que se localizan fácilmente porque afloran a la superficie. Por lo general, los que las municipalidades de las empresas de agua potable están dando atención o reparando son estas fugas que afloran a la superficie. Pero el tiempo para que una fuga de fondo se transforme en visible o aflore a la superficie puede tomar de 2 a 3 años de acuerdo a diversos estudios dependiendo del tipo de suelo. En cambio, vemos que el sistema reduce este tiempo de definición y ubicación de un problema o de una anomalía, una fuga, a 31 horas. Verse a dos años por eso es justamente lo disruptivo del Lean Finder. El sistema permite reducir los costos de producción de químicas y energía, esto obviamente por la reducción del agua no contabilizada, optimiza los costos operativos y de mantenimiento porque se le enfoque un nuevo enfoque de operación. El personal desde su oficina, desde su tablero, mira qué es lo que debe hacer y se optimiza las salidas de los trabajos que tienen que hacer a campo. El sistema, obviamente, al manejar, optimizar las fugas, permite diferir incrementos de la capacidad de los sistemas de agua potable, lo cual obviamente genera grandes réditos económicos como dice, gastos de interés, préstamos que puede generar la inversión de infraestructuras. Es decir, Lean Finder es un sistema que está trabajando 24/7, 365 días para dar una solución a la problemática de las redes de agua potable. Otro módulo interesante es el módulo de WaterMeter para controlar las pérdidas comerciales de la plataforma FoodBrain. ¿Qué es el módulo WaterMeter? Este es un software que está basado en la web para gestionar todo tipo de medidores de agua, ya sean normales o inteligentes, de distinta marca, distinto tamaño. Se caracteriza por desarrollar una gestión avanzada y control, es decir, con el control y evaluación permanente de los medidores de agua para optimizar los errores de medición. Para esto utiliza diferentes fuentes de datos. Utiliza las lecturas de medición que están de los medidores que están analizando constantemente, las especificaciones técnicas de los medidores que tiene que ver con el error, la degradación del error, son información que suplen los fabricantes. También utiliza reportes especializados de laboratorios por tipo de modelo, serie y marca que ahora están disponibles en diversas entidades o en diversos países para saber cuál es el desempeño de cada tipo, serie, modelo y tamaño de los medidores de agua. Y puede utilizar
resultados de laboratorio propios de las empresas operadoras de agua potable, que también aquí en Ecuador algunas empresas ya han empezado, por ejemplo, al momento de recibir los medidores, cuando hacen adquisiciones, solicitan que primero se hagan unas pruebas para mirar el desempeño y comprobar los errores y cómo ese error trasciende en el tiempo. Es decir, que el sistema está trabajando permanentemente para hacer toda esta evaluación con base a estas fuentes de datos. ¿Qué hace WaterMeter? Pero obviamente monitorea los errores de medición constantemente. Es un tema muy importante, lo cual parecería algo, si bien no es muy complicado, pero es una carga muy pesada. Imaginémonos que aquí la ciudad de Quito más o menos tiene unos 75,000 medidores. Si nosotros quisiéramos visualizar, revisar los 75,000 medidores, necesitaríamos un equipo completo para poder hacer una evaluación de su estado. El sistema automáticamente lo hace una evaluación con los avances tecnológicos, computacionales, rápidamente da un reporte de qué es lo que está sucediendo en 75, 100,000, 200,000 medidores, con un costo ínfimo. Tener un equipo para revisar, por ejemplo, 75,000 medidores en la ciudad de Quito con sistemas de cómputo y todo eso, va a resultar muy oneroso. El sistema es muy práctico, muy accesible, prácticamente un costo ínfimo. Aparte de monitorear los errores de medición constantemente, algo muy valioso es que determina el valor del error ponderado del parque total de medidores. Esto es una información muy valiosa para saber. Si nosotros vamos a una municipalidad y preguntamos, oiga, ¿cuál es su error de medición aquí? Es seguro que muy pocas entidades tal vez tienen un conocimiento, saben cuál es el error de medición para saber qué tan urgente o no urgente son las medidas o acciones que se puede tomar. Si alguien me dice que mi error de medición está en el orden del 2-3%, digo, está muy bien, está muy bien. Pero si nosotros sabemos que el error de medición puede ser en alguna entidad de 20, 15, 30%, es otra cosa. El sistema permite dar una medida de lo que está ocurriendo dentro del sistema. Y aparte de poder dar un diagnóstico, una medida, establece su posible potencial de mejora, que también es lo valioso, lo disruptivo de la plataforma. Y además define una propuesta de actuación para alcanzar ese objetivo planteado. Porque muchas veces no se puede pasar de errores grandes abruptamente a errores cortos por el tiempo, el costo. Entonces, puede hacerse por etapas y el sistema justamente prevé también eso. Otra cosa importante que hace es que evalúa y determina qué errores deben ser revisados y reemplazados desde un punto de vista económico, considerando 3 parámetros. La vida útil del medidor, si el tamaño del medidor que está asignado a una edificación, vivienda, un comercio es el adecuado o no, y la probabilidad de que ese medidor no funcione correctamente. Esto también es un punto fundamental porque por lo general la práctica común es reemplazar medidores únicamente con base a la vida útil del medidor según la información proporcionada por los fabricantes. El fabricante puede decir, sabe que la vida útil estimada de los medidores 7, 10, 12, 15 años, y lo que se hace es cambiar en paquete, tienden a cambiar en paquete los medidores, pero no es lo correcto ahora con las nuevas herramientas que existen, porque por ejemplo, no tiene sentido cambiar un medidor que está subdimensionado o sobredimensionado por un nuevo medidor subdimensionado o sobredimensionado, porque igual va a continuar con los errores de lectura de medición. También no tiene sentido esperar 7 años o la vida útil del medidor que dice el fabricante, si el medidor por A o B motivos o razones mucho antes ya dejó de funcionar correctamente. Entonces, esa es la ventaja de esta plataforma que está analizando 24/7, 365 días y X número de medidores de información para poder dar un diagnóstico de lo que ocurre. Determina además la probabilidad de que existan consumos anómalos y fugas internas dentro de las edificaciones, lo cual es una información muy valiosa que la empresa puede utilizar para presentar a los usuarios o brindar a los usuarios como un valor añadido del servicio que está brindando. En sí, WaterMeter reduce las pérdidas comerciales, lo que implica incrementar los ingresos, incrementar la facturación. Creo que es importante
entender un poquito de este tema. ¿Por qué es una gestión avanzada los medidores? Disculpen, tal vez quiero insistir en este tema, porque para comprender la complejidad, porque a veces no se, no se lo, no se lo visualiza muy bien este tema. Por ejemplo, porque no todos los medidores aseguran una precisión adecuada. Aquí tenemos los resultados de los errores medios ponderados de medidores nuevos de 13 milímetros, es decir, medidores nuevos, donde el error permitido de acuerdo a la norma es máximo del 2%. Pero según las pruebas realizadas a estos medidores, vemos que todos ellos tienen más del 2%, del 4%, 3%, 3, 3,55, 3,83. Es decir, que los medidores nuevos muchas veces, como tienen partes mecánicas, muchas veces son fabricadas en diferentes fábricas, son ensamblados en diferentes lugares, a veces no hay el acoplamiento correcto, y muchos de ellos, por más que sean nuevos, no están asegurando el error máximo permitido. Una ilustración o un reflejo de esto es justamente esto que está ocurriendo, y es por eso que ahora se está aplicando como norma que antes de recibir cualquier grupo de medidores siempre se hagan pruebas previas para garantizar que todos los medidores recibidos cumplen con la norma especificada, o al menos una muestra del grupo de medidores adquiridos. Entonces, de aquí podríamos corregir que si yo estoy cambiando un medidor nuevo, este medidor nuevo, si no he hecho las pruebas de rigor para asegurar que está funcionando correctamente, no me asegura, al yo reemplazar por un medidor antiguo, que vaya a tener un beneficio económico de su reemplazo. ¿Por qué una gestión avanzada de los medidores? Porque el error de medición no es constante y depende del caudal. Todos los medidores tienen 3 zonas donde se caracteriza su operación. Una primera zona, que es color rojo a la izquierda, donde el medidor es incapaz de registrar teniendo el 100% de error. Tenemos la zona 2, color verde, que se llama conocida como zona de transición. El medidor es capaz de registrar con errores importantes. Aquí nos vamos a detener un momento. Primero podemos ver que QA, todo medidor para empezar a funcionar necesita un caudal de arranque. Entonces damos QA. Cuando ese caudal ha llegado a un Q mínimo o Q1, también se lo reconoce, es el caudal donde el medidor empieza a marcar con un error permitido según la norma de más menos 5%. Q1 más menos 5%. Q2 es un caudal de transición para llegar a una zona de comportamiento estable donde el error se mantiene estable, que es en Q3, la zona 3. Entonces, la selección del medidor no es una cuestión, hay que contar con mucha información para poder seleccionar el medidor adecuado, que sea correcto y que nos permita maximizar los ingresos o optimizar las pérdidas comerciales. Pues si no obtenemos el medidor, si obtenemos un medidor muy grande, podría decirse, no va a poder medir adecuadamente los volúmenes pequeños. Si ponemos un medidor muy pequeño, viceversa, no va a medir volúmenes grandes. Entonces, para todo esto se necesita información. La información que se utiliza comúnmente para poder definir cuál es el tamaño adecuado, la clase, el tamaño, es cuando un ciudadano se acerca a una empresa y solicita un medidor. La información básica es que le preguntes cuántas familias son, cuántos números son en su familia, cuál es la actividad que se desarrolla, y de acuerdo al número de familiares o de el tamaño de la vivienda también se determina el medidor. Sea este de media, 3/4, de 1 pulgada o más, y dentro de los rangos media, 3/4 hay gamas de los rangos donde un Q1 más alto o Q1 más bajo. Pero un tema que tenemos es que nuestra cuestión social, muchas veces cuando vamos a solicitar al municipio un medidor, no decimos verdaderamente la realidad nuestra. Algunos tenemos a acrecentar más. Decimos, ¿sabe qué? Nuestra casa no es una casa de un piso, es una casa de 3 pisos. En nuestra casa viven 7 personas, pero decimos, no, viven solo 3 personas, pensando que así vamos a pagar menos. Entonces, esa información, si a veces no es correctamente verificada, comprobada, puede dar lugar a errores al seleccionar del medidor que es más adecuado. Pero también las familias en el tiempo pueden evolucionar.
Normalmente las familias empiezan con una familia, marido, esposo, un hijo, dos hijos, tres hijos. Después de esos hijos también vuelven a conformar sus familias y siguen viviendo a veces en los mismos predios. Y sigue la entidad o la vivienda con el mismo municipio, con el mismo medidor dando servicio. Es decir, que ese medidor ya no va a ser apto cuando cambian las condiciones originales de las familias. Toda esa información solo se lo puede ver si uno hace encuestas o hace una verificación de las viviendas para ver si realmente hay coherencia entre el medidor que tiene para el desarrollo o el uso del caudal que se está dando. Pero por lo general eso no se lo hace porque es muy costoso. En cambio, WaterMeter, con la información que está manejando día a día, mensualmente, está verificando que justamente estas posibles distorsiones en los patrones de los medidores sean coherentes y no haya distorsión, o detecte medidores que no son correctos y detecte que el tamaño está sobredimensionado o subdimensionado. Para aclarar un poco mejor esta lámina, voy a utilizar este ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte superior un cuadro de las especificaciones para medidores de diámetro de media y de 3/4 de pulgadas. La clase, el rango dinámico o radio, como se le conoce, la relación en el caudal Q3, Q1. Para cada uno de este tipo de medidores tenemos para el rango 40, 100 y 250. Recordemos que Q1 era el caudal donde el medidor empieza a funcionar con un porcentaje de error en lectura del 5%, que es lo que permite la norma. Q2, el caudal de transición, y Q3, donde el medidor está funcionando con el error normal del 2% y un caudal estable. Es decir, que tenemos aquí tres clases de medidores del mismo diámetro, que en el caudal permanente, o el caudal, siempre pueden medir hasta 2.500 litros por hora con una precisión de más o menos del 2%. Es decir, que este medidor, si nosotros seleccionamos un medidor con ratio 40 o con radio 100 o con radio 250, digamos que para una vivienda que tiene un par de duchas en la parte inferior derecha, más 2 o 3 llaves abiertas al mismo tiempo, que tiene un caudal similar a 2.500 litros por hora, podría decirte que cualquiera de estos tres medidores sería el adecuado porque está dentro del rango de los 2.500 litros por hora, el rango 40, el rango 100 o el rango 250. Hasta aquí estamos, parecería todo muy sencillo. Pero, ¿qué pasaría si esta vivienda, las personas que viven en esta vivienda, después se duplican? O se hizo un departamento adicional para arrendar o alguna cosa. Y el caudal de la vivienda, en vez de ser un par de duchas, ya son 4 duchas o más llaves. Y ya no es un caudal de 2.500, sino un caudal de 3.200. Quiere decir que la lectura de estos tres medidores que seleccionamos ya no sería lo adecuado para esa vivienda. Habría una subfacturación del consumo correcto. Si miramos hacia caudales inferiores, vemos que, por ejemplo, las fugas en una vivienda por falla de una llave o un empaque, por lo general oscilan entre 10 y 25 litros por hora. Asumamos que hay una fuga de 15 litros por hora en una vivienda. Entonces nosotros vemos que el Q1, que es el caudal con el cual el medidor empieza a funcionar con un rango de error de lectura del 5%, Q1, 10 litros por hora, nosotros correspondería al medidor que tiene ratio 250. Es decir, que este medidor nos permitiría capturar las pérdidas de agua que se estarían dando en un domicilio, porque las pérdidas están sobre Q1, sobre los 10 litros por hora, son 15, 20, 25. Pero digamos que las pérdidas fueran menores a 10 litros. Querría decir que este medidor con ratio 250 nunca va a contabilizar las pérdidas, las fugas que hay dentro de una vivienda. Igual a lo contrario, si nosotros seleccionamos, por decir, un medidor con radio 100, que tiene caudal de arranque de 25 litros por hora, si tenemos fugas, en este caso que habíamos dicho de 15 litros por hora, este medidor nunca va a captar estas fugas que se están dando en la vivienda. Entonces, esto no es complicado.
sino que es un montón de datos de análisis que se debe analizar simultáneamente y permanentemente, porque es una cuestión dinámica en el tiempo. Las familias cambian, aumentan, crecen. Entonces, los medidores que inicialmente se dieron, si fueron los adecuados, correctamente adecuados, pueden no ser ya propicios. O viceversa, si los medidores que se dieron nunca fueron adecuados, es mucho peor, las pérdidas comerciales va a ser mayor. Entonces, ¿por qué una gestión avanzada o control y evaluación permanente de los medidores? Es justamente el sistema Lean Finder o BootBrain lo que quiere es simplificar la toma de decisiones. El sistema es el que está analizando el error inicial del medidor, cómo se degrada el error en el tiempo, efectúa una valoración económica y determina, dice, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Reemplazar un medidor nuevo o seguir con la pérdida? Si la pérdida es más onerosa que el costo de un medidor nuevo, el sistema va a decir, no, hay que cambiar el medidor. Pero si la pérdida es menor que al costo o reemplazo de un medidor, el sistema BootBrain nunca va a recomendar el cambio del medidor. Es decir, que no tiene sentido cambiar los medidores por cambiar, como ha sido lo tradicional. Una vez que analiza esta información que está analizando, y ya vimos las fuentes de datos que utiliza además, WeatherMeter determina los medidores que pueden estar causando pérdidas, determina si el tamaño del medidor y la clase es el correcto, es lo recomendado, y también determina la fecha óptima de reemplazo de los medidores. Aquí tenemos una pantalla, un tablero, un cuadro de mando de unos resultados rápidamente que el sistema da. Por ejemplo, en la parte superior, la primera columna dice, deberían cambiarse 16.695 medidores que están en color rojo. Los valoriza en amarillo, verde y en color plomo, que todavía no tienen suficiente información para dar un criterio correcto, podría decirse, de sus medidores. Determina la probabilidad de que el medidor esté parado, o sea, es decir, que en este caso 2.652 medidores deberían ser cambiados porque no están marcando correctamente o deberían ser revisados. También determina que cerca de 3.000 medidores, en el caso de este ejemplo, 3.000 medidores, del tamaño de los medidores que están utilizando no es el adecuado, o son muy grandes o son muy pequeños para el historial de consumos que está manejando el sistema. La parte informativa también explica si hay consumos anómalos en las viviendas. 19 viviendas tienen consumos anómalos. Esto es muy importante en otros países, sobre todo donde hay restricción. Por ejemplo, en California, para usted poder regar su jardín, tiene horarios o por la noche o fines de semana. Si usted riega en horas que no son permitidas, usted cae en una infracción. Entonces, justamente el sistema lo permite comprobar eso. O usted también podría servir esta opción, sirve mucho. Aquí se me ocurre, por ejemplo, una familia que tiene una tarifa familiar baja, eh, pero resulta que ellos tienen una piscina. Entonces no hay coherencia en que tenga una tarifa baja con una familia que tiene la capacidad de tener una piscina. Entonces aquí saldría un consumo anómalo por uso sobre las características de esa familia. Otro factor es la probabilidad de que haga fugas internas. En este caso no muestra ninguna fuga interna. Y en la última columna, que tiene que ver con la fiabilidad de los datos. Es decir, la información que tiene de esos medidores todavía no es suficiente para poder dar un criterio certero de lo que está ocurriendo. También lo que habíamos mencionado aquí en este cuadro de mando permite ver, por ejemplo, en este caso, el error actual de esta entidad ha sido del 8.7%, los errores de medición. Se ha planteado como objetivo llegar al 4.4%. El sistema automáticamente le da el tiempo cuando usted puede llegar a ese objetivo. El histórico del error actual o del parque lo simplifica diciendo, en este caso, el parque, cuál es la edad de su parque, 14 años, 5 meses. Y cuando llegue al objetivo, ¿con cuántos años va a estar su parque? 7 años, 2 meses. Algo muy importante es que también a la vez le visualiza el consumo no registrado. Aquí estamos hablando de que 103.677 metros cúbicos no están siendo facturados. Y eso significa, como dice, una pérdida de 147.253, en este caso, euros. Entonces, fíjese, esta información, este tipo de información es lo que permite actuar
a los directivos, a los técnicos de las empresas de agua potable y poder gestionar de manera adecuada. Pues justamente el sistema provee información para eso. Otro asunto muy importante es que el sistema le permite dar un plan de reemplazo a los medidores. A la columna primera a la izquierda están los diferentes medidores que existen en la red. La primera columna, los diámetros. La columna que tiene el título NA dice son medidores que no hay que hacer nada, que están bien. La columna con 0 significa, dice que ya deberían cambiarse 2.583 medidores en el año 1, después de un año 861 y así sucesivamente. Entonces, esta es una información muy valiosa para planificar el cambio, la operación, la planificación y sobre todo le va a decir, por ejemplo, si escogemos por decir el tamaño de 30 milímetros, aquí según esto dice que hay que cambiar 2 medidores ya de 30 milímetros. Usted va a saber dónde están esos medidores al hacer clic y ver cuál es cada uno de ellos. Entonces es un cambio, es una eficiencia en el reemplazo de los medidores. Estamos reemplazando medidores que justamente van a generar o ayudan a reducir las pérdidas económicas. No estamos cambiando por cambiar. Una imagen rápida que nos muestra la ubicación de los medidores, dando clic en cada uno de ellos se puede ver la información. Tenemos un detalle de las lecturas, de cómo es el comportamiento de los medidores para análisis, cómo es el comportamiento de cada uno de los medidores que se está dando. También el sistema permite establecer alarmas para poder gestionar o restringir el uso en horarios. En este caso, por ejemplo, se ha puesto una alarma para un caudal máximo sobre 1 metro cúbico. Perdón, 1 metro cúbico por hora. También un tema muy importante es que el sistema también permite hacer comparaciones de grupos de medidores o de sectores. En este caso, aquí hay una comparación de grupos de medidores que se está utilizando en esta ilustración. Hablamos de casi cerca de 5.000 medidores, donde los resultados a la derecha nos dice que un grupo de medidores o una marca de medidores tiene un consumo de 19.1 metros cúbicos por mes, y hay otra marca de 17, otros de 12 y otros de 9. La pregunta aquí podría saltar a relucir es que si las condiciones socioeconómicas de los medidores donde están los que tienen un consumo de 19 son similares a los que tienen un consumo de 9, ¿por qué esa diferencia de cerca de 10 metros cúbicos? Entonces, si las condiciones socioeconómicas de los dos sectores son similares, debería ser muy similar los consumos. Ahí puede dar lugar a una investigación aún más detalle. Otro podría decir que en un sector podría decirse se generalizó una práctica no correcta, inadecuada, que por eso hay una subfacturación, una submedición. O otra podría también revisarse tal vez el tipo de medidores que está dando, las condiciones de flujo que no permiten que tal vez los medidores en esa zona estén funcionando correctamente. Es información valiosa para poder tomar decisiones. Una imagen aquí que rápidamente nos permite determinar cómo están el parque de medidores. Tenemos una colorimetría, color amarillo, color verde. De esta manera, rápidamente, los directivos, los técnicos, desde su casa, desde su tablero, desde su oficina, pueden organizar y definir hacia dónde tienen que ir las cuadrillas o el personal a verificar, a monitorear o revisar, no como normalmente ahora mandar a ciegas sin saber a dónde tiene que ir a ver, Esto es rápidamente la plataforma, el módulo, la plataforma BootBrain de BootPlanet con los módulos Limfiner y WeatherMeter. Hay muchos más detalles, por el tiempo no los he podido explicar, pero con mucho gusto podemos hacerlo cuando ustedes gusten, siempre a la orden. Tenía previsto explicarles otra tecnología, creo que me va a demorar unos 10 minutos, no sé si por el tiempo es posible, si no podemos de ahí terminar la presentación. Lo que usted diga, Jimena. Podemos nomás continuar, ingeniero, con la presentación. Me dice que son 10 minutos. Sí, en este es, ya. Entonces, la otra tecnología que habíamos mencionado se llama el sistema Nautilus, que es una tecnología para solucionar, para el diagnóstico y la detección de fugas en tuberías de gran diámetro. Es una tecnología que va desde el interior de la tubería.
Desarrollada por la empresa Ganova, que es una empresa que se centra en la innovación y en desarrollo de tecnología para el servicio del agua. Ganova es una empresa especialista en detección de fugas en redes de transportes. Se enfoca en el desarrollo de tecnologías rentables enfocadas a reducir el agua no contabilizada. Hasta el momento, con esta tecnología se han evaluado más de 2.000 kilómetros de tubería. Se han detectado 832 fugas. Esto ha permitido recuperar o evitar que la pérdida de 5.295 litros por minuto, y que este caudal equivale a llenar una piscina olímpica cada 7 minutos con 45 minutos, a lo cual es algo importante. El Nautilus es una tecnología inalámbrica inline que va dentro de la tubería, que tiene tres aristas principales. Permite detectar las fugas que existen en una tubería, permite evaluar el estado de la tubería y permite un esquema de prevención. Si nosotros hacemos una detección de fugas, por ejemplo, una inspección, vamos a estar detectando las fugas que existen en esa tubería. Al hacer ese proceso de inspección, de alguna manera implícitamente estamos haciendo una evaluación de la tubería, porque digamos que en esa tubería no encontramos ninguna fuga, es sinónimo que la tubería está perfectamente. Pero si digamos que en un tramo de la tubería o a todo lo largo de la tubería encontramos muchas fugas, quiere decir que la tubería tal vez no es adecuada y se debería pensar en una renovación. ¿Cómo ayuda la prevención el sistema Nautilus? Es porque las revisiones frecuentes de los sistemas permite ver cómo evalúan el estado de las tuberías. Si en una fecha determinada se hizo una inspección, no salieron fugas o salieron pocas fugas, y después en otra fecha, 1 año, 2 años, 3 años, se hace una nueva inspección y la tubería se mantiene igual, quiere decir que la tubería está bien. Pero si se han acrecentado las fugas o los problemas, quiere decir que hay un deterioro. Entonces ayuda también como prevención. ¿Cómo funciona el sistema Nautilus? Es una esfera de 60 milímetros de diámetro, de 6 centímetros, que se introduce dentro de la tubería y capta todas las anomalías y ruidos o imperfecciones que se escuchan dentro de la tubería. A su paso por el recorrido por la tubería, tiene dispositivos que permiten ubicar dónde se encuentra la tubería y el paso de la tubería. Aquí tenemos un... El sistema Nautilus, los beneficios o ventajas son que el sistema va por dentro de la tubería. Esto tiene una ventaja fundamental, porque lo contrario sería hacer con un geófono por hacerlo sobre la tubería, por el recorrido sobre la tubería. La diferencia entre el Nautilus y un geófono es que primero, para utilizar el geófono, usted tiene que saber el trazado exacto de la tubería y no desviarse de ese recorrido, por si se desvía a lo largo que hace la inspección, el geófono pierde efectividad. También si las tuberías están más allá de 1 metro, 2 metros, dependiendo del tipo, diámetro de la tubería, la efectividad del geófono disminuye dependiendo del tipo, el diámetro y la profundidad de la tubería. En cambio, con el sistema Nautilus, que viene a ser, a la final viene a ser un geófono que se introduce dentro de la tubería, la precisión es extremadamente alta, pues al estar cerca de la tubería de cualquier imperfección, le capta con mucha precisión. Es por eso que puede detectar fugas desde 0.20 litros por segundo, lo que son fugas muy pequeñas, ínfimas. El sistema de flotabilidad neutra es otra vez lo patentado del sistema. Cabe de indicar que la patente de este sistema no es la esfera
el dispositivo. La patente es este sistema de flotabilidad neutra, que es una felpa, una esponja, que es lo que le permite flotar y que se desplace por el centro de la tubería. Y al final esa tiene una gran ventaja porque prácticamente se desplaza como una partícula de agua. No es necesario interrumpir el servicio, es decir, que la prueba se hace con la tubería en carga. Se puede inspeccionar hasta 35 kilómetros de una sola inserción, es decir, es muy rápido. No hay que esperar años para hacer una inserción, ni meses. La localización exacta tiene una precisión de más o menos 1 metro, es decir, que justo el tamaño que se necesita para hacer una excavación está dentro de 1 metro, un poco más, ahí estará la fuga. Es apto para cualquier tipo de tubería, de cualquier material, y se puede utilizar en caudales muy bajos, justamente por esta opción de la flotabilidad neutra, que la esfera se desplaza por el centro de la tubería, porque hay otros sistemas muy similares, pero que son como un carrito, o que se desplazan por la parte inferior de la tubería, y eso sí necesitan caudales altos, pues para poder desplazarse, porque van por la parte inferior de la tubería. Nautilus sin número de clientes muy importantes como Suez, Aguas Andina en Chile, aquí Global Omnium, que está aquí en Ecuador, en Guayaquil, algunas casas muy importantes de algunos países. Tiene una red importante de colaboradores a nivel mundial, tanto en Europa como en nuestro continente. Todas las certificaciones, tiene la certificación NSF 61 que le permite a la esfera justamente trabajar en sistemas de agua potable, es decir, que no hay riesgo de contaminación o daños. Certificaciones DISA, está patentada en más de 68 países, es miembro de asociaciones internacionales dedicadas a la investigación del agua. Y muchas gracias, ha sido un gusto poderles presentar rápidamente estas dos tecnologías. Espero que pueda ser útil en algún momento y pueda servirles para su vida profesional. Muchísimas gracias por su participación, ingeniero. Vamos a esperar unos momentos hasta verificar si es que existen preguntas de los asistentes. Ingeniero Galo, me gustaría a mí tener una inquietud. No sé si tenemos alguna experiencia de implementación aquí en el país que nos pueda comentar. ¿Puede repetir, por favor? Disculpe. Sí, eso le decía Inge, si es que nos puede comentar de una experiencia de la implementación de estos sistemas aquí en el país. Prácticamente desde el 2000, desde 1 año, 2 años atrás, vengo recurriendo las diversas entidades municipales, dando a conocer estas tecnologías para gestionar el agua no contabilizada. Pero todavía no hay mucha acogida, preocupación por solucionar esta problemática. Y podríamos decir que aquí en Ecuador todavía no se ha implementado ninguna de estas tecnologías. Damos por hecho el sentir aquí es que nuestros problemas del agua nunca vamos a tener problemas y siempre va a haber suficiente. Entonces, o no importa, como somos ese pensamiento, somos abundantes de recursos hídricos, nunca nos va a faltar. Entonces, no hay una preocupación por optimizar el uso del agua. Todavía, no sé, tal vez más adelante tengo propuestas presentadas en algunos municipios, en el municipio de Durán, la empresa de agua potable de aquí de Quito, en Puerto Viejo, en Daule. Todos han mostrado mucho interés en la tecnología, pero todavía no hay una decisión concreta de parte de las autoridades para dar un paso y aplicar o hacer una prueba con alguna de estas tecnologías. Podemos quizás muy pronto la EPMAP tome una resuelva y pues se pueda hacer una prueba y con gusto le haré conocer a Evelyn para invitarle para que pueda estar presente y pueda conocer. Ingeniero, permítame, le doy lectura a un mensaje de texto que está en el chat. Buenas noches, Juana Torres.
Buenas noches. Por favor, ¿puede explicar el tema del ratio? ¿Es mejor un R160 o R200 para detección de fugas muy pequeñas en las domiciliarias? Lo importante para poder definir el ratio, habría que, lo ideal sería tener un patrón de consumo del sector o la localidad para ver cuáles serían los consumos mínimos que se, que se, que se están presentando en ese sector. Hay una tabla, se lo puedo enviar fácilmente después, donde están todas las clases de medidores con los ratios, y uno puede escoger de acuerdo, como dice, a la experiencia o lo que inspira el comportamiento del sector o del grupo de familias donde se empieza a instalar, para poder definir cuál es el medidor más adecuado para ese tipo específico. Los ratios son dependiendo del diámetro y dependiendo de los caudales que se quieran manejar, medir los máximos caudales. Una cosa importante es que hay que tener en cuenta que los medidores volumétricos son buenos para medir caudales bajos y medios, pero sufren o rápidamente se deterioran cuando están trabajando con caudales altos. En cambio, los medidores de chorro suelen ser buenos en caudales medios, pero pierden precisión en caudales bajos. Entonces, incluso, no solo aparte de los ratios, hay también las clases, los tipos de medidores que uno debe seleccionar de acuerdo a la especificidad donde se va a instalar el equipo. Con gusto yo le puedo enviar la tabla de los ratios de los diferentes medidores que existen para que pueda seleccionar cuál es el medidor más adecuado. Lo más importante sería poder definir con la mayor precisión cuál es el caudal mínimo o uno desde el cual se aspira que el medidor debe empezar a funcionar. Eso es la parte básica, podría decirse, y el caudal máximo. Tampoco uno debe escoger, podría decirse, un caudal bajo y el máximo caudal, porque es imposible de que un equipo tenga una perfección para medir pequeñas caudales y grandes caudales. Eso no es factible. Es como decir de que en una misma balanza que pesamos un camión, para hacer una ilustración, disculpe el ejemplo, nosotros nos pesemos en la misma balanza. Si nosotros nos subimos en esa balanza, capaz la balanza no va a reflejar ningún peso. Es lo mismo ocurre. Entonces, por eso es que la información es muy valiosa del comportamiento, de lo que ocurre dentro de las empresas de agua potable o los usuarios, para poder hacer un análisis, definir cuáles serían los ratios o los rangos de los medidores más adecuados para ciertas zonas o lugares. Una pregunta que la hace Juan Cruz a todos. Juan Cruz se dirige en el chat. Buenas noches. En tema de costos de implementación de los sistemas de detección de fugas visto, en promedio, ¿en cuánto estaría la aplicación de cada uno de los sistemas? La plataforma tecnológica Moonray, como habíamos dicho, está compuesto por varios módulos. El módulo WaterMeter de pérdidas comerciales, para una propuesta que estamos trabajando en la localidad de Ibarra, por ejemplo, tiene un costo de 25 centavos la aplicación por cada medidor. Es decir, que el costo de la aplicación es de acuerdo al número de medidores. Entonces, podrá darse cuenta que 25 centavos prácticamente es un valor ínfimo. A mayor número de medidores, el valor de la aplicación tiene un costo, sigue bajando el precio. La plataforma para detectar las fugas del sistema Nautilus, dependiendo también de la extensión de los kilómetros de inspección, pero en general, para una extensión, por ejemplo, de 90 kilómetros, de 30 kilómetros, el costo está en $3 el metro la inspección, para 30 kilómetros. A menos kilómetros aumenta el precio, a más kilómetros baja el precio.
Es decir, que el costo de las tecnologías no son, yo diría que son muy bajos, muy atractivos. Su aplicación es más una cuestión de decisión de las autoridades o los técnicos para aplicar o perder tal vez del recelo a utilizar nuevas tecnologías que viabilicen, agiliten la dinámica de las operaciones de las empresas de agua potable. En cambio, el módulo LeanFinder de Bullbrain para un sector de hasta 100 kilómetros tiene un costo de $25,000, que también podría decirle no es nada si dividimos $25,000 para 100 kilómetros, sale alrededor de 25,000, unos 2,500 el kilómetro, unos 5,000 el kilómetro, unos 2,500 el kilómetro. O sea, los precios son prácticamente sulisorios. Con gusto podemos trabajar, hacer una propuesta concreta para tal vez no tener más presión en los precios y encantado de la vida. Hay otra pregunta de Lisset Macas. ¿La medición de fugas mediante esta tecnología está sujeta a la variación de velocidad de flujo dentro de la red? No, no incide con el sistema Nautilus. La velocidad del flujo no tiene nada que ver. La única incidencia que tiene la velocidad del flujo es la velocidad con que se desplaza la esfera dentro de la tubería. Mientras la velocidad sea mayor, la esfera se desplaza más rápidamente dentro del tramo de inspección a ser revisado. Mientras la velocidad sea menor, la esfera se desplaza, tarda más tiempo en hacerse la misma inspección. En sí, no incide para nada la velocidad. Las únicas incidencias que podrían tener es la presión. Para presiones mayores a 25 bares, existe el riesgo de que al momento de que se introduce el dispositivo para extraer de la red, para capturar la esfera dentro de la tubería, puede hacer que mayor a 25 bares es muy susceptible de que ese dispositivo se rompa y no se pueda capturar la esfera. Cuando ocurre esa situación, lo que se busca es un espacio, tal vez si la esfera pueda caer en algún reservorio o en algún lugar al final y recogerla para capturar toda la información. Porque la esfera es la que contiene toda la información, esa información se la pasa a través de un programa, se la procesa y determina cuáles son los lugares donde están las anomalías o las roturas de tubería. Álvaro Rivera pregunta, buenas noches, muy interesante presentación. Mi inquietud es acerca de los DMAS virtuales, ya que para establecerlos físicamente se considera varios factores como consumidores, presiones, tuberías, etcétera, y cómo se maneja la falta de hermeticidad entre los mismos, ya que entiendo que los virtuales no se requieren válvulas de frontera. Los sistemas virtuales es una tecnología de avanzada, una tecnología patentada. Si uno quiere revisar, por ejemplo, yo he tratado de estudiar, revisar más este tema de sectores virtuales, pero cuando usted ingresa no existe mucha información en las redes por el tema de las patentes. Pero en sí la implementación de los sectores virtuales es muy práctico, muy fácil, muy rápido. La única salvedad o el requisito sine qua non para poder instalar los sectores virtuales es que se cuente con la simulación o la modelación hidráulica de la red. Por decir aquí, los sistemas nuevos de agua potable cuentan con una simulación, la modelación hidráulica, pero hay muchos sistemas antiguos que no tienen modelación. Incluso hay sistemas que, por ejemplo, no saben ni el recorrido ni el trazado de las tuberías. Entonces, eso también ha dificultado la implementación de las tecnologías de aquí en el país. Por ejemplo, en el caso de Ambato, hay mucho interés en aplicar la tecnología, pero cuando pedimos información de cuál es el trazado de la tubería, no hay información sobre el trazado de la tubería. Entonces es imposible aplicar. Entonces ellos, por ejemplo, en este momento están haciendo un levantamiento, consultorías para determinar el trazado de la tubería dentro de la ciudad. Volviendo al tema de los sectores virtuales, no tiene nada que ver la presión, no tiene nada que ver el tipo de tubería, no tiene nada que ver la hermeticidad. Lo único importante es ahí que se pueda contar
con la modelación hidráulica de la red. Con la modelación hidráulica, esto nos permite simular, determinar cuáles son los sitios estratégicos donde se puede colocar, donde se deben colocar o implantar los caudalímetros bidireccionales. Y nada más, eso es todo. Se conecta al LinkFinder y el sector virtual empieza a funcionar. Es así de sencillo, es así de fácil, pero a veces lo sencillo y fácil nos cuesta dar crédito o rédito. Espero haber contestado sus preguntas. Ingeniero Espinosa, muy gentil con su presentación, muy clara, muy didáctica. Mi agradecimiento muy especial por su conferencia. Le agradecemos, estamos muy agradecidos y esperamos en algún momento utilizar su contacto. Muchísimas gracias, a no ser que alguien más desee decir alguna cosa, hacer algún comentario. De mi parte, muchas gracias también, Lisette. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de compartir con ustedes. Con mucho gusto para todas las personas o compañeros interesados, colegas que tengan más interés. Al final de la presentación están mis datos de contacto. Con gusto podemos revisar más a fondo cualquier detalle o cualquier inquietud que tengan para que puedan conocer con prolijidad todo como el funcionamiento de cualquiera de estas tecnologías o incluso de otra tecnología muy interesante que se llama PECAT, que es para la evaluación del estado de las tuberías, que también es muy valioso. Por lo general, la práctica común es cambiar la tubería porque se piensa que ha llegado a X años, pero normalmente a veces las tuberías están en perfecto estado, más depende del sitio del terreno, la instalación. Una experiencia propia que yo tuve es que en una consultoría que hice en Durán, un sistema que tiene más de 80 años, sigue funcionando perfectamente hasta la fecha, mientras que un sistema que se construyó en el 2014, por lo general, cada año tiene 2 o 3 paradas por golpes de ariete. O sea, entonces, fíjese, tenemos un sistema de 100 años que funciona perfectamente, tubería 100 años, y hay un sistema en el 2014 que presenta muchos problemas. Entonces, hay muchos factores que se deben tomar en cuenta y no rápidamente a veces pensar que un sistema o una tubería puede estar ya no ser apropiada y necesita ser cambiado. PECAP da las respuestas a esas preguntas. Ingeniero, permítame, hay una pregunta más de Sofía Angulo. Para conseguir un costo-beneficio óptimo, ¿es necesario disponer de un buen catastro? En el tema, entiendo que usted está refiriéndose a una pregunta que tiene que ver con WaterMeter para el control de las pérdidas comerciales. El catastro es valiosísimo porque eso nos permite asegurar que todos los usuarios están registrados y de alguna manera pueden ser monitoreados, controlados o también están siendo sujetos de pago, podría hacerse por el uso del servicio. Si tenemos usuarios que están fuera de nuestro catastro, obviamente siempre vamos a tener una subfacturación o por no decir un uso ilegal o del recurso de las redes de agua potable. Pero no es necesario para la aplicación del link de WaterMeter. Más lo que sería importante y valioso es poder contar con información histórica de las lecturas de los medidores. Acuérdense que el sistema utiliza Big Data. El sistema no solo analiza las variables que estamos hablando, sino que también analiza, por ejemplo, los consumos. Si por A o B una empresa tiene este momento WaterMeter y quiere verificar un consumo, ¿qué haría lo primero WaterMeter? WaterMeter verificaría el consumo de agosto del 2022 de X ciudadano, compararía con el consumo de agosto del 2021, con agosto del 2020. O sea, mientras más información y datos podamos cargar al sistema, más precisión habrá en los resultados. Y no solamente eso, si nosotros tendríamos una medición inteligente, donde las capturas, las lecturas de la medición, el sistema le puede tomar cada 15 minutos, cada hora o como se lo parametricen, el sistema llegaría incluso a verificar por días, el día martes del mes
verificaría con el día martes del mes anterior, de la una semana, hace comparaciones y empieza a trabajar con estadísticas para determinar posibles discrepancias que se estén dando en los consumos. Lo más importante, yo diría, tratando de responder su pregunta, sería contar con información histórica de los consumos o de la facturación para que eso sirva como de base y que la plataforma empiece a funcionar. En el caso, por ejemplo, tenemos un caso atípico que muchas empresas de aquí me han comentado, pero ingeniero, no tenemos datos, eso no sirve. Bueno, si es que de alguna manera las empresas no empiezan a tomar datos de información, va a ser bien difícil que se pueda tomar decisiones porque como si no se está midiendo. Un caso particular de esto tiene que ver con un caso piloto que hicimos que se hizo la empresa en Costa Rica, en Heredia. Ahí se empezó con una empresa que no tenían información. Hubo que esperar, como que dice, el sistema empezó a funcionar 2 años antes. El sistema empezó a capturar esa información 2 años y a partir del primer año empezó a tomarse ya decisiones para mejorar el servicio. Esto sería... Muchísimas gracias, ingeniero Galo. Muchísimas gracias a nuestra querida audiencia por su participación, por estar presente todos los días jueves. No se olviden que el próximo jueves tenemos una conferencia de gestión de riesgos. Entonces, les esperamos a las 6 de la tarde, igual por vía Zoom. Que tengan una linda noche. Un gusto, hasta luego. Muchas gracias con todos. A la orden.